Estados Unidos impondrá aranceles a los países que hagan lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Que eso no tiene ningún sentido? Bueno, pues no lo tiene, pero no nos miren a nosotros, porque solo nos limitamos a contarles un hecho. Donald Trump anunció aranceles del 25% contra cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela. Nada nuevo en tiempos de Don Arancel, pero en este caso el detalle está en que Estados Unidos es también uno de esos países que compra petróleo o gas a Venezuela. Por lo que en los siguientes minutos no solo tendremos que analizar un conflicto geopolítico, sino también un choque cada vez más frecuente entre la política internacional y la lógica más básica. Ahí les va. Si su país le compra algún hidrocarburo a Venezuela, cualquier producto que después trate de venderle a Estados Unidos será cargado con un arancel del 25%. Así dice la nueva restricción arancelaria aprobada por el presidente estadounidense. Y en este caso es pertinente hacerse la pregunta en consecuencia de si Washington tendrá que aplicar un arancel del 25% a todos los productos estadounidenses, porque el petróleo venezolano ha seguido y sigue fluyendo hacia Estados Unidos a pesar de todo. Aproximadamente la cuarta parte del oro negro que exporta Venezuela tiene como destino puertos estadounidenses, aunque el número ha tenido sus subidas y bajadas según los años y el número y dureza de las sanciones de la Casa Blanca en contra de la nación caribeña. Por ejemplo, durante el año pasado, Estados Unidos importó hidrocarburos venezolanos por valor de $5.600 millones. En lo que va de 2025, más de 7 millones de barriles de crudo venezolano fluyeron al norte del Golfo de México. De momento no se sabe si Estados Unidos seguirá importando petróleo venezolano a ese ritmo o si en algún momento cortará esas adquisiciones en seco. Pero justo en esta semana, la administración Trump prolongó la licencia para que la petrolera estadounidense Chevron opere en Venezuela hasta el 27 de mayo. Añadamos a ese dato el hecho de que los aranceles contra los países compradores de hidrocarburos de origen bolivariano comienzan a aplicarse el 2 de abril. Entonces, si hacemos cuentas, tenemos que, como mínimo, Estados Unidos estará violando las propias leyes de Estados Unidos a este respecto durante casi 2 meses. Por lo que esperamos que, por lo menos desde principios de abril hasta finales de mayo, Trump será consecuente con sus políticas y aplicará aranceles del 25% a productos estadounidenses destinados al mercado estadounidense. ¿Verdad que sí, Donald? Sin embargo, aunque todo apunta a que Estados Unidos no se aplicará su propia ley a sí mismo, algo por otra parte muy típico de Washington, por cierto, seguramente sí tratará de aplicar ese arancel o lo utilice para presionar a otros países. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque si indagamos en quiénes importan el 77% de crudo restante que envía Venezuela al resto del mundo, nos encontramos algunos casos interesantes. Por un lado, un miembro de la Unión Europea, España, que en este 2025 está adquiriendo petróleo de origen venezolano a niveles récord. Aunque no en cantidades determinantes para su economía, la crisis energética en el jardín no da como para ponerse a renunciar al petróleo venezolano, además de al ruso, claro. Cuba también importa una cantidad significativa de crudo desde Venezuela, pero ya tiene tantas sanciones estadounidenses encima que difícilmente otra medida en contra vaya a suponer alguna diferencia trascendental. Pero mucho más determinante que todos los anteriores, con diferencia, es el caso chino, que absorbe casi 3/4 partes de todo el crudo que Venezuela envía al exterior. Y China ya enfrenta aranceles estadounidenses, a los que se sumarían los de la nueva orden ejecutiva, si Washington finalmente los aplica, porque sus idas y venidas al respecto han hecho que merezcan el apodo de aranceles cuánticos, por la forma en que parece que se aplican y no se aplican al mismo tiempo, asunto al que dedicamos un video en su momento.
Y es precisamente por el peso para la economía estadounidense, china y global que tendría el hecho de que la Casa Blanca sumara más aranceles y de ese calibre contra Pekín, que algunos dudan de que la medida finalmente vaya a tomarse. Pero no solo por eso, porque si se fijan, la nueva providencia de la administración Trump no solo amenaza a quienes importen petróleo venezolano directamente desde Venezuela, sino también a quienes lo hagan indirectamente a través de terceros. En otras palabras, es una orden ejecutiva dirigida contra Raimundo y todo el mundo. Y ya vimos en qué derivan esas estrategias recientemente, cuando la Unión Europea y el entonces gobierno de Joe Biden trataron de poner un tope al petróleo ruso, advirtiendo con duras medidas a todos los que lo adquirieran por encima de ese precio, tanto directa como indirectamente. Por un lado, el intento provocó el surgimiento de lo que en la prensa hegemónica gustan denominar flota fantasma, de buques petroleros rusos camuflados con otras nacionalidades, y por el otro, el propio occidente colectivo jugando a engañarse a sí mismos, mientras ponen etiquetas absurdas tipo petróleo belga cuando un tanquero ruso descarga crudo en Bélgica para así poder revenderlo sin cargo de conciencia ni sentido del ridículo, todo hay que decirlo. Desde Caracas respondieron al anuncio de Trump con la confianza de quien ya ha pasado por esto varias veces y en todas ellas, aunque con inmensas dificultades, siempre logró salir adelante. Comentario aparte merece, en este caso, la justificación del mandatario estadounidense para la enésima medida de su país contra Venezuela, que al contrario que en el primer mandato de Trump, no está relacionada con el afán por dar legitimidad a un presidente imaginario, ni pasado ni presente. En la narrativa de la Casa Blanca, la nueva medida se debe a que Venezuela se volvió un país tan hostil que fue capaz de intencionadamente enviar peligrosos delincuentes a Estados Unidos para que llevaran a cabo allí sus crímenes. En ese sentido, el presidente estadounidense comenzó a presumir públicamente de estar deportando cientos de venezolanos hacia cárceles de El Salvador, a los que acusa de ser miembros del Tren de Aragua. En muchos de los casos, con evidencias tan contundentes como un tatuaje deportivo que demostraría una supuesta vinculación con el grupo criminal. Pero lo cierto es que quien comenzó a empujar a esos venezolanos a Estados Unidos, tanto a los que cometieron delitos allí como los que no, fue él mismo durante su primer mandato. Y es que las medidas sancionatorias de Washington contra Venezuela, especialmente entre 2016 y 2022, provocaron un daño económico tan grande a la nación caribeña que la migración fue una consecuencia totalmente lógica. Migraron estudiantes, ingenieros, arquitectas, profesionales de la medicina, artistas, cocineros, profesoras, deportistas, y entre todos ellos, como en cualquier grupo humano, pues obvio, también había delincuentes. Pero ya que hablamos de conductas delincuenciales, fue la Casa Blanca, primero con Trump y después con Biden, quien los empujó a migrar de Venezuela hacia Estados Unidos en primer lugar. Y aunque hoy el presidente estadounidense alardea de haber aprendido muchas lecciones tras su primer mandato, la de dejar de tratar de asfixiar a otros países, aunque solo sea por el efecto rebote que eso tiene en los propios Estados Unidos, no parece ser una de ellas.